Hola, mi nombre es Eira Coto, soy consultora y experta en educación. Mi trabajo consiste en enseñar a leer y a escribir a los niños desde el grado de transición, primero, segundo, tercer grado. Eso es lo que me apasiona. Hoy me encuentro aquí en la Escuela Normal María Montessori. Tuve la excelente experiencia de compartir con rectores de distintos centros de la ciudad de Bogotá. Estuvimos platicando acerca de las brechas de aprendizaje, del papel tan importante y de liderazgo que ellos tienen para reducir esas brechas, algunas sugerencias para identificar a los niños que se han ido quedando rezagados y, más importante, cómo poder darles una atención y una ayuda oportuna para que nivelen sus aprendizajes. Mucho gusto y estoy encantada de estar aquí con ustedes. Como se dan cuenta, una de las metas importantes de la administración distrital es lograr ese cierre de brechas, y para eso es fundamental los aprendizajes fundamentales. Ya nuestras compañeras pues han hecho un pequeño abrebocas de lo que es la larga trayectoria de nuestra invitada internacional el día de hoy, Eira Coto, con un perfil muy amplio, pero que creo que vale la pena que ustedes conozcan para que realmente sepan el provecho que es poder escuchar a Eira, poder poner en práctica algunas de sus experiencias y algunas de sus aportes que nos viene a acompañar. Eira es experta en educación y literacidad de los primeros grados, ha sido consultora del Banco Mundial, del Banco Interamericano de Desarrollo y de la Organización de los Estados Iberoamericanos. Tiene más de 25 años de experiencia en el sector educativo desde distintos roles como maestra, educadora, consultora, asesora pedagógica y demás. Su énfasis de estudio es la evaluación temprana y el desarrollo de estrategias y programas para la mejora de la lectoescritura. Ha liderado con éxito la implementación de diversos proyectos educativos para crear y adaptar evaluaciones externas de lectura, así como para crear materiales pedagógicos dirigidos a docentes y estudiantes, y más recientemente a nivelar los aprendizajes de los estudiantes después de la pandemia. Ha creado materiales como parte de la iniciativa Aprendamos Todos a Leer y el Tesoro de la Lectura, entre otros. Quiero invitar entonces a Eira, bienvenida nuevamente a este espacio. Ayer estábamos reunidos con docentes del plan de fortalecimiento, hoy tenemos a un gran número de rectores, muchos de ellos también de colegios que hacen parte del plan de fortalecimiento de la lectoescritura. Bienvenida nuevamente. Muchas gracias. Buenos días. ¿Cómo están? ¿Bien? ¿Con brillito? Bueno, vamos a entrar en calor hablando de mi tema favorito, que es la lectura y la escritura. Ayer tuvimos un encuentro muy fructífero, pienso, con los docentes. Nos enfocamos en hablar de lo que debe suceder en la escuela. A lograr es alfabetizar. Una escuela que no consiguió alfabetizar le falló a ese estudiante. Entonces, empecemos hablando, especialmente después de la pandemia. La pandemia tuvo unas consecuencias desastrosas, especialmente para la educación. Y una de esas consecuencias es que a nivel mundial, es decir, no estamos solos, a nivel mundial, en aquellos países con ingresos bajos y medianos, 7 de cada niños a los 10 años, eso es aproximadamente cuarto grado, no consiguen leer y comprender un texto simple. Eso es grave. ¿Por qué? Porque no les afecta nada más en la clase de idioma español o comunicación y lenguaje, como ustedes le llamen, sino que no cuentan con la herramienta necesaria para aprender en todas las áreas curriculares. ¿Cómo se realizan las actividades académicas de aprendizaje y de enseñanza en matemáticas? A través de la lectura y la escritura. Y en ciencias, es cierto, habrán experimentos y laboratorios, pero también hay lectura de textos y escritura. Y en sociales o formación ciudadana, todas las áreas curriculares exigen del estudiante que traiga esa herramienta y la traiga bien afilada. Entonces, el estudiante que no lee y escribe de manera competente está en una desventaja seria. Ahora demos una mirada más cercana. Ya vimos el mundo, ya nos consolamos un poco pensando que no estamos solos. Ahora demos una mirada más cerquita de casa. El año pasado, la Secretaría
hizo un esfuerzo en conjunto con otras ciudades y se aplicó una evaluación a los estudiantes de primer grado. Esta evaluación nos arrojó los siguientes resultados. El 50% de los niños al final del primer grado los clasificamos como lectores incipientes. ¿Qué quiere decir eso? Una palabra bonita para decir que todavía no leen bien. Más o menos 10%, es un 8 punto algo por ciento, 1 de cada 10 no leyó nada. Terminó el primer grado y no pudo leer nada. ¿Qué pasó en ese primer grado? No lo sabemos, pero al final el niño y la niña en este grupo no pudo leer. Aproximadamente 2 de cada 10 leen, pero lo hacen decodificando. ¿Qué quiere decir eso? Que tienen un proceso lento y laborioso en el que van convirtiendo cada letra en sonido, las van pegando, forman una sílaba, pasan al siguiente y al final, con mucho esfuerzo, logran desentrañar lo que dice la palabra, lo que dice una frase, lo que dice una oración. Otro 20%, 2 de cada 10 más, leen no solamente palabras sueltas, no solamente decodifican, lograron leer algo en un texto, pero ese algo fue poco. ¿Y a qué me refiero cuando digo poco? Menos de 25 palabras correctas en un minuto. Ahora, ¿por qué 25 palabras serían importantes? Cuando nosotros hicimos la evaluación, les pedimos a los niños que leyeran un texto y después hicimos preguntas de comprensión. Para poder hacer preguntas de comprensión, usted necesita un texto con suficiente contenido para poder hacer preguntas importantes. Usamos textos cortos, 100 palabras. El estudiante tenía que leer el texto de las 100 palabras y luego nos tenía que responder. ¿Cuánto tiempo tarda un estudiante en leer el texto completo, las 100 palabras? Si no lee por lo menos 25 palabras en un minuto, se va a tardar más de 4 minutos solo en leer el texto. Ahora piensen en esto, porque 4 minutos pueden ser poco tiempo, dependiendo de qué estoy haciendo, o muchísimo tiempo, dependiendo de qué estoy haciendo. Si estoy debajo del agua, 4 minutos es una eternidad. Y también cuando el estudiante está leyendo con dificultad, tartamudeando las palabras, leyendo silabeado y se traba y regresa, esos 4 minutos se hacen eternos. Y hay unos que tardan más de los 4 minutos. ¿Por qué se hacen eternos? Porque el estudiante está usando todos los recursos que tiene, todos sus recursos mentales, en tratar de adivinar muchas veces qué dice ahí, qué dicen esos garabatos. No le queda energía mental, no le quedan recursos para poder usar su comprensión. Nosotros hablamos de estrategias todo el tiempo, de estrategias sofisticadas, pero adivinen qué, si el estudiante no pudo desentrañar lo que está ahí escrito, no puede usar esas estrategias. Olvídese de las estrategias, ni siquiera se va a acordar. ¿Por qué? Porque ni siquiera se enteró de qué era lo que decía ahí, o pescó algunas palabras y lo demás se lo imaginó. Y por eso las respuestas a la hora de las preguntas de comprensión a veces son graciosas, porque los niños inventan lo que no pudieron leer, se lo inventaron, y las respuestas nos lo demuestran. Entonces, solamente 2 de cada 10 niños tenían una buena fluidez. ¿Será posible apagar la luz para que se vea mejor la presentación? Solo la de este lado. 2 de cada 10 niños tenían una buena comprensión, una buena fluidez. La fluidez es un prerequisito para la comprensión. Fíjense lo que dije.
todo, no es como un cuento mágico, no es lo único que necesitamos, pero es un prerequisito. Sin eso, no logro aplicar lo demás. Si solo tengo eso, tampoco es suficiente, pero si definitivamente no lo tengo, ya no avancé a ninguna otra parte. Entonces, nosotros nos preguntamos, ¿por qué será que algunos niños tienen más fluidez que otros? ¿Por qué, si a todos, en teoría, les dimos la misma educación, están viviendo en la misma ciudad, ¿por qué algunos avanzaron más rápido y por qué otros se nos están quedando atrás? Y entonces lo que hicimos fue que en la prueba también evaluamos las letras que los niños conocen. Enseñamos láminas y le pedimos a los niños que nos digan el sonido que cada letra representa. Y entonces ustedes se van a dar cuenta aquí de un patrón. En esta tabla tenemos clasificados la primera categoría, los niños que no leen. Al final de esa categoría ustedes ven el número 10. Entonces vamos a pensar el 10 como el todo. De esos 10 niños en la categoría que no lee, 7 de esos 10 niños no conocían o conocían como máximo las vocales. Nos sorprende entonces que no pudieran leer, porque para leer yo necesito saber cuáles son los sonidos que esas letras que están ahí impresas representan. Si yo no conozco esas letras, no puedo leer. Y aquí nos lo dice, 3 de esos niños conocían algunas consonantes, pero no sabían cómo ponerlas juntas y por eso no lograban leer. Veamos los de abajo. En decodificación, y leen muy poco, los números empiezan a mover a la derecha, ¿se dan cuenta? Empieza a haber más niños que conocen algunas consonantes. Ya conocen las vocales, conocen algunas consonantes y por eso logran hacer ese proceso lento y laborioso de ir convirtiendo letra a letra, sonido a sonido. Claro, de las que conocen. Pero cuando se encuentran con una palabra que tiene letras que no conocen, pues no las pueden convertir. Y los que leen muy poco ya conocen más consonantes y ya han empezado a automatizar los sonidos. ¿Qué significa automatizar los sonidos? No solamente necesito conocer las letras y conocer los sonidos que representan y en qué circunstancias, porque hay algunas letras en el idioma español que a veces representan un sonido, como la letra C, si se acompaña de la vocal A o U, entonces representa el sonido K, como en casa, cuna, coco. Pero si acompaña las vocales E, I, ya no representa ese sonido. Ahora representa el sonido S, como en cesta y cielo. Entonces no basta con tener una idea general, tengo que conocer esas reglas. Y luego automatizarlo significa que en el momento en que yo veo la letra, inmediatamente ese sonido viene a mí. No tengo que ir a buscarlo. Lo que le pasa a los que están decodificando y que se quedan decodificando es que son muy lentos en recordar cuál es el sonido que representan las letras. Entonces ayer yo les hacía a los docentes un ejercicio donde, bueno, no estaba atada al micrófono, donde les decía, yo veo la letra, tengo que ir corriendo allá a mi memoria de largo plazo donde tengo almacenado toda la información que he adquirido y buscar en mis archivos cuál es el sonido que representa esa letra. Ah, momento, ¿estaba con la A o estaba con la E? Me regreso, veo la vocal, vuelvo otra vez a mi archivo y entonces abro la gaveta donde están acompañadas la A, la O y la U y regreso con el sonido. Es un trabajo laborioso. Pero si yo ya lo automaticé, si yo ya me lo sé, ya no necesito hacer ese trabajo intenso y la lectura se va volviendo fluida. Los niños, fíjense, que leen el mínimo, ya tenemos un niño que ya está automatizando sonidos. En cambio, los que tienen buena fluidez, tenemos menos niños que conocen menos letras
y más niños que conocen más letras y que las han ido automatizando. En este otro gráfico ustedes pueden observar la misma información, pero ahora concentrándonos en las letras. Vean entonces que en la primera columna, los niños que solo conocen hasta las vocales, es decir, ahí hay algunos que ni siquiera las vocales, 3 de ellos no leen nada, 4 decodifican, 2 leen muy poco, 1 lee el mínimo, y el porcentaje era tan bajo que no llegamos ni a 1 para los que tienen buena fluidez. En cambio, veamos el efecto contrario con los que están automatizando sonidos. El asterisco representa que el porcentaje era tan bajo que no llegamos ni siquiera a 1 de cada 10 que ya tenga automatizados los sonidos y sin embargo no lea nada. Por el contrario, vemos que donde se agruparon más es en la buena fluidez. Los que están automatizando los sonidos también tienen buena fluidez, y eso hace sentido, porque si pueden recuperar con rapidez esos sonidos, también pueden leer con fluidez. Una vez que los estudiantes se han enfrentado a la misma palabra muchas veces, ya no la decodifican, la reconocen. Mientras más palabras han decodificado, mientras más práctica lectora han tenido, van reconociendo más y más y más palabras. Y todos nosotros, que estoy segura aquí estamos buenos lectores, ya casi nunca decodificamos. Solamente decodificamos cuando nos topamos con una palabra larga y desconocida, extraña. Entonces regresamos a esta estrategia de tener que convertir sonido a sonido. Pero cuando leemos en nuestra vida cotidiana, ya reconocemos la mayoría de palabras. ¿Por qué? Porque en algún momento hicimos ese proceso de decodificación, lo hicimos exitosamente y ahora las podemos reconocer. Entonces, ¿cómo se explica que algunos niños avancen con rapidez y otros niños vayan despacito? Imagínense que el viaje para aprender a leer y escribir, unos la suben rapidito y llegan hasta el final, llegan hasta arriba con mucha velocidad. En cambio a otros les cuesta mucho. Los que no estamos en buena condición física y nos toca subir las escaleras, vamos ahí despacito. Y si perseveramos, logramos llegar hasta el final. Si perseveramos. Pero ojo, que si es muy difícil, nos podemos cansar y decir, esto no vale la pena, nos vemos. Y eso explica en gran cantidad, en gran medida, la deserción escolar. La facilidad con que los niños suben esa escalera depende de varios factores. Depende de su condición física, de qué tanta habilidad tienen ellos para subir y bajar, pero también depende de factores que son externos a ellos. Vamos a ver entonces un poco más acerca de eso. Nancy Young es una investigadora canadiense que creó esta ilustración y le llama la escalera de la lectura y la escritura. Si van a usar esta ilustración, es necesario pedirle permiso a ella para utilizarla. Es muy delicada con su investigación. Ella propuso la teoría esta de que los niños aprenden a leer como si subieran una escalera, pero además ella investigó y encontró el porcentaje de niños que suben con más facilidad y a los que les cuesta más subir. Y ella encontró que entre 5 y 10% de los niños suben casi por su cuenta, sin esfuerzo. Entre 35 y 40 van a un buen ritmo, van avanzando, aún si tienen poca instrucción. Debo aclarar, alguna instrucción explícita. Es decir, esta franja verde gruesa del 40%, del 35 a 40%, la tienen los niños que cuentan con buenos recursos, con ambientes letrados, con buenas oportunidades, y estos niños con poca instrucción explícita
van aprendiendo a buen ritmo. Claro, no tan rápido como los de hasta arriba, como el 5 o 10% de hasta arriba, que son los súper fantásticos. Pero van bien. Aún si no tienen mucha enseñanza explícita, logran avanzar. Claro, siempre y cuando tengan esas oportunidades y ese ambiente letrado. Ahora miren la parte de abajo. En la parte naranja tenemos 40-45% de estudiantes que ellos sí necesitan muchísima instrucción explícita. De lo contrario, no pueden avanzar. Y hasta el fondo, en la sección roja, del 10 al 15%, tenemos a los chicos que necesitan una instrucción intensiva. Intensiva. No es que funcionen diferente, es que necesitan mucha más práctica, mucho más explícito, las tareas mucho más divididas, más secuenciadas, más separadas de poquito en poquito. Y en las flechas azules y moradas, que es lo que vamos a ver en el resto de la presentación, gracias, vamos a encontrar que esta escalera tiene dos implicaciones. Número uno, en la flecha morada, que no podemos tratar a todos los estudiantes de la misma manera. Tenemos que diferenciar la instrucción, tenemos que darle a cada quien lo que necesita. Y aquí viene el problema, que algunos métodos que se han utilizado por mucho tiempo, que suenan muy lindos, solo funcionan con el 5 al 10% que está hasta arriba. Fueron diseñados pensando en ese 5 a 10% que está hasta arriba. Es decir, en niños que realmente nos necesitan poco y que de todos modos van a aprender. Si el método que yo estoy utilizando solo funciona con los mejores, no es un buen método. Si el método no funciona ni con los mejores, estamos todavía en peores problemas, ¿verdad? Pero si yo diseño un método que funciona, sí, solo sí, el niño viene o mi estudiante viene de un ambiente letrado, de padres que colaboran, de casas donde hay muchos libros, donde hay buenos recursos económicos, donde lo llevan a los museos, donde hay conversaciones frecuentes, le leen por la noche. Entonces, ¿para qué necesita el niño la escuela? Cerremos la escuela, invirtamos en mandar libros a casa y en apoyar todo lo que sucede en casa. Por ahí no va la cosa. Necesitamos entonces, la flecha morada nos dice, necesitamos una instrucción diferenciada según las necesidades de los estudiantes. Ciertamente los de hasta arriba, el 5% de hasta arriba, necesitan poco de enseñanza explícita, pero los que están hasta abajo la necesitan muchísimo. Entonces yo debo encontrar la manera de dar una instrucción explícita para beneficiar 60% de mi aula. Eso no le hace daño a los que aprenden mejor por sí mismos, pero garantiza o ayuda y le da la oportunidad a los que están en desventaja de que puedan nivelar. Les da la ventaja que ellos no traían. La flecha verde, azul, nos va a decir acerca de las características de los estudiantes y de los factores ambientales que están fuera de nuestro control como docentes y como rectores. Porque, número uno, no podemos elegir a los estudiantes que nos vienen al salón. Nosotros le tenemos que enseñar a los estudiantes que lleguen a la escuela, no a los que nos gustaría tener. Porque además tampoco sería equitativo. Alguien les tiene que enseñar a los chicos que están en la sección en rojo. No podemos descremar, desnatar la leche y quedarnos nada más con los que están arriba. Esa no es una práctica inclusiva. Entonces, ya esta información que les acabo de explicar está aquí en español porque la gráfica estaba en inglés. Si ustedes se fijan, algunos niños se benefician de la enseñanza sistemática, se benefician. Los niños que aprenden mejor por sí mismos, más fácil, sin tanto problema, todavía se benefician de la enseñanza explícita porque eso les ayuda a tener, por ejemplo, buena ortografía. Unos
se da cuenta que hay niños que aprendieron a leer como Dios les dio la esencia, pero en la escritura nos damos cuenta que no se les enseñó el código. Muchas faltas de ortografía, muchas. ¿Se benefician de todos modos de la enseñanza explícita? Sí, claro que sí. Unos se benefician. Para otros, para los de abajo, es esencial. Ahí no es negociable. Ahí no es cosa si se van a beneficiar o no. La necesitan. Es esencial para ellos. No solo para tener buena ortografía, para leer y escribir, para poder comunicarse a través del lenguaje escrito. Entonces, como la plática de hoy está dirigida a ustedes, líderes escolares, voy a concentrarme en la información de las flechas. ¿Cómo podemos diferenciar? Sabemos que en nuestras escuelas, y estoy segura que ustedes pueden cerrar los ojos y pueden imaginarse por lo menos a un niño en el grupito verde de hasta arriba, con nombre y apellido, a un niño o niña, y a un niño o niña en la categoría roja, estoy segura. ¿Cómo hacemos entonces para diferenciar? Porque fíjense que los niños no traen tatuado en la frente ni una etiqueta en la camiseta que diga a cuál grupo pertenecen. Nosotros tenemos que averiguarlo. ¿Y cómo lo podemos averiguar? Solamente a través de la evaluación. Un buen líder educativo fomenta el uso de la evaluación en su centro, pero ese líder sabe que la evaluación no es un requisito administrativo para pasar o no pasar estudiantes de grado, para que pierdan o aprueben una materia. El líder educativo del establecimiento escolar sabe que la evaluación tiene dos funciones básicas dentro del aula y dentro del establecimiento: una función diagnóstica y una función formativa. Entonces vamos a hablar acerca de la función diagnóstica y de la función formativa. ¿Qué evaluación diagnóstica podemos usar? Ayer tuvimos un conversatorio muy ameno y muy informativo acerca de diagnósticos. Y cuando uno piensa en diagnóstico, muchas veces piensa en el doctor. Vamos al doctor, nos hacen unos exámenes de laboratorio, nos auscultan, nos toquetean, nos pinchan, nos pullan, nos jalan, nos pellizcan, y después de que han hecho todo eso con nosotros, nos dicen si tenemos una dificultad, una enfermedad o un problema. La evaluación diagnóstica en la escuela no es eso. La evaluación diagnóstica en la escuela no debe tener una filosofía de déficit. No. El diagnóstico en la escuela debe realizarse para poder ubicar a los estudiantes en un continuo de aprendizaje. Todos vamos en esa ruta, todos van en la escalera, pero tengo que encontrar en qué punto de la ruta está cada uno de mis estudiantes, y luego tengo que ir a ese punto de la ruta a encontrar a mi estudiante, no quedarme aquí parado esperando a que llegue. Yo tengo que ir y encontrar en dónde está para ayudarle y acompañarle y fortalecerle para que siga avanzando. Entonces, ¿qué evaluación diagnóstica necesitamos? Una que nos permita por lo menos dos cosas: saber cómo está la fluidez del estudiante y saber cuántas letras conoce. ¿Se recuerdan que hace un momento les mostré la tablita con los resultados de la ciudad de Bogotá? Y si se recuerdan, había niños que no leían nada y apenas conocían las vocales. No leían nada y conocían algunas consonantes. Decodificaban y conocían nada más las vocales. Decodificaban y conocían algunas consonantes. Otros que tenían baja fluidez y aparentemente solo conocían las vocales, y los que tenían baja fluidez y conocían algunas consonantes. Con esta combinación fabulosa de fluidez y de letras, estos que son los niños a los que llamamos lectores incipientes, ellos son los que necesitan ese trabajo adicional. Ellos son, esa es la brecha, ahí está la brecha. Los del grupo 1, su brecha es muchísimo más grande.
Los del grupo 6, su brecha se va haciendo más pequeña, pero todos tienen una brecha entre lo esperable y lo deseable y lo que queremos y lo que en realidad ellos pueden hacer. Para reducir la brecha tengo que encontrarla. Tengo que encontrar al estudiante dentro de esa brecha. Ese es el secreto. Y aquí voy a hablar no solo de estudiantes en primer grado, porque adivinen qué pasa con ese 50% de niños que terminó el grado siendo lectores incipientes. ¿Ustedes creen que al llegar a segundo grado sucede el milagro y mágicamente cambia la situación y todos leen bien? No. ¿Sucederá la magia en tercero? No. No sucede. Lo que sí sucede es que cada vez el estudiante se va desanimando más, perdiendo la esperanza de aprender. Algunos se van de la escuela, otros ocasionan problemas dentro de la escuela. Pero el problema no desaparece. Entonces, este ejercicio de identificar a estos lectores no solo debe hacerse en primer grado, debería hacerse por lo menos hasta tercero, si no es que hasta sexto. Por eso es un trabajo que usted, como el líder educativo del establecimiento, está llamado a realizar. Porque acuérdense que cada docente en su salón vive en su pequeño mundo. El docente de sexto grado piensa que fue responsabilidad del de quinto que no le mandó bien a los niños. Vaya usted al aula de quinto y ¿qué cree que le va a decir el profe de quinto? Fue el de cuarto. Vamos al aula de cuarto y ¿qué le van a decir ahí? Fue el de tercero. Y así seguimos hasta que llegamos a primero o a transición, donde le echan la culpa a ¿quiénes? A los padres. Entonces necesitamos una estrategia integral y usted es el que tiene la visión del bosque. Cada docente tiene la visión de su pequeño mundo en su aula y créanme, tienen bastante. Pero usted tiene esa visión de vista de pájaro donde puede ver por encima todas esas islas y debe conectarlas. Entonces debemos encontrar a todos los lectores incipientes que no por cambiar de grado cambiaron de grupo. Y lamentablemente encontramos niños que no leen nada, incluso en sexto primaria, incluso más adelante. Una vez que usted ubica a esos niños, bueno, ahora viene la pregunta del millón: ¿y qué hacemos con ellos? Bueno, entonces su labor como líder es ayudar a su docente a centrar el trabajo diferenciando esos grupos. Fíjense que necesitamos trabajar estas habilidades: la conciencia fonológica, el conocimiento del alfabeto, practicar la decodificación y practicar la lectura oral para alcanzar la fluidez. Son 4 tipos de actividades diferentes. Ahora, otra vez, esto no es pomada. En mi país hay una que se llama GMS, que la gente usa para todo. Tiene un piquete de mosquito, póngase la pomada. Tiene una alergia, póngase la pomada. Se quemó demasiado, estuvo mucho tiempo al sol, póngase. No, esto no es pomada o ungüento milagroso. Necesitamos saber qué actividades desarrollar según el momento de aprendizaje en el que se encuentran los estudiantes. Y entonces ustedes verán que con los niños que no leen nada, es indispensable la conciencia fonológica y enseñarles las letras. Entonces, el tiempo adicional que al crear ustedes su estrategia trabajen con este grupo debe estar partido a partes iguales entre trabajar conciencia fonológica y enseñar las letras. Si no saben las letras, no podemos avanzar a decodificar, ¿cierto? Una vez que conocen algunas letras, ya podemos empezar a decodificar. Una vez que ya conocen algunas consonantes, partimos otra vez el tiempo, vamos a dedicar menos a la conciencia fonológica, vamos a seguir enseñando más consonantes para que las conozcan todas, y la otra mitad del tiempo lo vamos a trabajar fuerte en decodificación.
Y luego con el grupo que decodifica pero que conoce pocas letras, vamos a trabajar menos la conciencia fonológica, vamos a enseñarles las letras que no conocen y vamos a seguir fortaleciendo la decodificación. Con estos chicos no practicamos la lectura oral porque no pueden leer. Si yo los pongo, sobre todo a un texto que no está controlado, van a adivinar, van a usar malas estrategias. Por ejemplo, que me encanta cuando hacen esto en las escuelas, libros muy lindos y muy ilustrados, el niño mira las imágenes y como no es tonto, se empieza a imaginar de qué podrá tratar la historia. Y se inventan una mejor que la que escribió el autor, pero no están leyendo. Entonces esa práctica no tiene beneficio, no los va a beneficiar para aprender a leer, los puede beneficiar para incentivar su creatividad, pero no los va a ayudar a aprender a leer. ¿Qué hacemos? Miren cómo la tabla se va desvaneciendo. A lo contrario, ¿qué hacemos con los que decodifican y conocen consonantes? Esos tienen que hacer un poquito de todo. Si siguen decodificando es porque no han automatizado. Trabajamos un poquito la conciencia fonológica, reforzamos el conocimiento del alfabeto porque solo conocen algunas consonantes, y cuando hablo del conocimiento del alfabeto lo que toca reforzar aquí es, por ejemplo, el uso de keki, huehui, sesi, porque esos son generalmente los pequeños detalles que se les perdieron por el camino, las situaciones especiales de las letras. Seguimos practicando la decodificación y empezamos a practicar la lectura oral, pero con textos controlados. ¿Qué es un texto controlado? Es un texto que se ha escrito solamente usando letras que los estudiantes ya conocen. No les ponemos trampa, no les ponemos letras que todavía no conocen. ¿Por qué? Porque entonces lo que fomentamos es que practiquen la lectura, la logren automatizar y alcancen la fluidez. Y eso solo lo logramos evitando trabarlos con palabras que no están listos para leer. Los que tienen muy baja fluidez, dependiendo de su conocimiento de las letras, van a necesitar todavía aprender letras o pasar directamente a trabajar decodificación y mucha práctica de la lectura en voz alta. Si se fijan, estos pasan el 60% del tiempo practicando la fluidez. ¿Por qué? Porque esa es su dificultad, que no han logrado automatizar la lectura. Y si usted le pregunta a cualquier atleta o a cualquier músico, la única manera de afinar una habilidad es practicándola muchas veces. Pregúntele al corredor profesional cuántas horas a la semana pasa entrenando y practicando. Pregúntele al que toca el piano. Había un pianista muy famoso que decía: si no practico todos los días, si dejo de practicar un día a la semana, solo yo me doy cuenta. Si dejo de practicar 2 veces a la semana, cierto grupo de gente se da cuenta, pero mientras más dejo de practicar, más errores voy a cometer, más gente se va a dar cuenta. La lectura es también una habilidad, necesita de práctica constante hasta que nos volvamos expertos. Bueno, yo les dije de la evaluación diagnóstica, que nos servía para ubicar todos esos grupos, organizarlos y apoyar a nuestros docentes a que hagan actividades dependiendo de lo que necesita cada grupo, en la intensidad en que la necesita cada grupo. ¿Y la evaluación formativa para qué? Ya evalué, ya los ubiqué, ya están bien ubicados en sus grupos, ya están trabajando. ¿Para qué sigo evaluando? Eso me quita tiempo. Y tiempo en la escuela es un recurso valiosísimo y muy escaso. Bueno, porque los estudiantes no se van a quedar de por vida en ese grupo. Imaginen ustedes que dijimos que a los que no leen y conocen solo vocales y consonantes, solo vocales, van a pasar la mitad de su tiempo con ejercicios de conciencia fonológica y aprendiendo el alfabeto.
Pero ojo, en el momento en que ya conocen algunas consonantes, los tengo que poner a decodificar. ¿Cómo averiguo, cómo sé cuando ya aprendieron las consonantes? ¿Cómo? ¿Alguna idea? A través de una evaluación. Por eso la evaluación debe ser formativa. Por eso necesito un monitoreo constante. Constante. Es la única manera en que puedo saber si mi estudiante avanzó. Imaginen ustedes, bueno, tal vez ustedes no tienen ese problema, pero algunos de nosotros en algún momento de nuestra vida hemos tenido que hacer una dieta. Me han contado. Usted tiene una meta, ¿cierto? Quiere perder tantas libras, o tantos kilos, o tantos quintales, dependerá. Cada semana usted se pesa, ¿cierto? Usted se puede ver en el espejo y decir, no, pues ahora me queda un poco mejor, ya me subió el zipper, ya no se escapa el botón, ya no he matado a nadie a botonazos. Yo digo que voy mejor. Pero ¿cuál es la única manera de saber si alcancé mi meta para bajarle un poco a la dieta? Pesándome cada semana. Y cada semana que me peso, primero me persino, me subo a la pesa. Esta semana en lugar de bajar, subí. Es que estuve en Bogotá y la comida deliciosa. ¿Qué tengo que hacer? Ajustar mi currículo de mis menús. La comida muy rica, pero hay que bajarle un poco. O la otra semana bajé las libras que quería. Entonces sigo con los mismos menús. El currículo me está funcionando. La evaluación formativa tiene dos funciones. Uno, monitorear el trabajo del estudiante, pero el otro, muy importante, monitorear el currículo. Porque si el currículo no sirve, tengo que ajustarlo. No voy a ajustar al niño al currículo, porque no me voy a casar con un currículo. El currículo debe servir las necesidades de mis estudiantes y no al revés. Visitamos una escuela muy linda y nos comentaban que les ha ido tan bien, que los chicos están aprendiendo tan rápido, pero el currículo les dice que tarden cierto número de semanas enseñando ciertas letras. Pero si sus niños están avanzando más rápido, usted puede y debería hacer modificaciones. Usted no está casado, no está encadenado, pero eso requiere un docente bien informado, bien capacitado y una evaluación formativa para que usted sepa por dónde van los niños y qué cosas nos están funcionando. ¿Cómo hacemos entonces la evaluación formativa en el aula? Debemos evaluar si el criterio para diagnosticar y clasificar fue la fluidez y la cantidad de letras que conocen. ¿Qué debo monitorear? ¿A quién se le ocurre? ¿Qué cosas debo monitorear? ¿Alguien? ¿Qué manda? Sí, lo mismo. Lo mismo. No voy a monitorear el placer lector, la lectura para divertirme, la motivación del estudiante. Todos esos son factores importantes. Pero para saber si los muevo de un grupo a otro, necesito saber cuántas letras han aprendido ya. Y si su fluidez está mejorando. Porque entonces los pongo donde les corresponde. Para saberlo, no necesito una prueba elegante. Necesito una lámina con letras y que el niño me diga los sonidos de las letras que ya aprendimos, para ver si las aprendió. Y luego un texto, ese sí es más complejo, porque debe ser un texto. Al inicio, cuando solo pueden leer palabras, usamos listas de palabras. Luego, cuando ya pueden leer más,
hacemos un texto, pero no cualquier tipo de texto, uno que sea apropiado para el grado y para el contexto. Hace muchos años usamos una estrategia en la que les pedíamos a los padres que nos colaboraran poniéndolo a leer a los niños en casa para que mejorara su lectura. Regresan los chicos a contar a las docentes lo que leían en casa. Adivinen qué los ponían a leer. Algunos la Biblia, que no fue creada pensando en un estudiante de primaria, por la complejidad del texto y por algunos de los temas. Piensen ustedes en aquel pasaje del rey David cuando ve a, no me acuerdo cuál es el nombre de la señora que se estaba bañando. Probablemente no el tema más apropiado para un niño de primer grado. Otras señoras tenían revistas de belleza. Otros el periódico. Mueren 14 asesinados los de Guayam. Encuentran una piscina de sangre. Textos apropiados para el grado y el contexto. Pero además, cuando digo apropiados, fíjense que tengan en promedio 5 letras por palabra, 2 sílabas por palabra, 5 palabras por frase o oración, y que no sean demasiado extensos. Si los ponemos a leer un manual con vocabulario muy largo y muy complejo, los pobres niños van a invertir mucho tiempo tratando de decodificar. Por eso los textos tienen que ser no solamente apropiados en el contenido y el tema, sino también en la construcción o lo que nosotros llamamos legibilidad del texto. Las palabras más largas, al principio cuando estamos decodificando, nos cuestan más. Las oraciones más largas también. ¿Por qué? Porque para el momento en que el niño terminó de decodificar la última palabra de la oración, ya no se recuerda de lo que decía la primera, ya no tiene el sentido global de la oración. El otro día veíamos unos textos para 7º y 8º grado, de los que te platicaba Catalina. Yo conté, y si no estoy equivocada, una oración tenía 28 palabras. 28. La tienes que leer 5 veces de adulto para hacer sentido de lo que dice ahí. Además con un vocabulario sumamente rebuscado. Mientras más larga es la oración, más difícil es para el estudiante acordarse de lo primero que leyó y hacer sentido completo, porque las palabras sueltas tienen un sentido, pero cuando las ponemos juntas en una oración, tienen otro. Así que los textos deben estar adecuados para este grupo de chicos que necesita ayuda adicional. Y no los hacemos muy largos porque si no, nos pasamos todo el día en la lectura del texto. Acuérdense, si leen 25.000 palabras en un minuto, se van a tardar 4 minutos leyendo 100 palabras. Bueno, ahora hablamos de los factores ambientales e internos del estudiante. Ya dijimos que solo un pequeño porcentaje de los niños suben esa escalera, pero como flash. Y así luce su escalera. Es una escalera llena de libros, llena de literacidad, dentro y fuera de la escuela. Estos chicos tienen buenas oportunidades. Tienen más oportunidades. Suelen venir de hogares letrados, se le llama efecto cuna, porque nacieron así, fue su suerte. Ellos no lo escogieron, tampoco es que hayan hecho algo particular, fue su suerte nacer en ese contexto. Pero otros, muchos otros, llegan a la escuela con una escalera que se mira así, en desventaja. Nosotros quisiéramos arreglarles la vida. ¿No han tenido un estudiante que quisieran llevárselo a su casa? Muchos, ¿verdad? Pero no podemos. La buena noticia es que lo que hacemos en la escuela es de la mejor manera que les podemos ayudar.
Bueno, hicimos en Manizales, con los resultados de la evaluación que se hizo en el 2019, justo antes del COVID. Hicimos una investigación porque queríamos saber qué tan rápido subían los niños la escalera. Entonces, medimos 2 veces. Al inicio, bueno, Manizales mide 2 veces, todos los años. Al inicio de primer grado, al final de primer grado. Lo que nosotros como investigadores hicimos fue comparar la cantidad de palabras que los niños leyeron al principio de primer grado y al final de primer grado. Y luego hicimos unos perfiles con las otras habilidades asociadas a la lectura. Dividimos en 5 grupos. Primero, dejamos por aparte a los que el grupo rojo de arriba, a los que no leyeron nada cuando empezaron. 15% de ellos no es que no hayan aprendido, es que entró a primer grado sin leer nada. Llegaron a primero y no leían nada. Habían otros, un 20%, que leyó poco al final del grado y progresó poco durante el año. Otro grupo que leyó poco, leyó menos, pero progresó más durante el año. Es decir, cuando entraron a primer grado, leían poquito, pero durante el año fueron progresando. Aunque al final del año no leyeron todo lo que nos gustaría, sí mejoraron. Y luego, los 2 grupos verdes son los que leyeron muchísimo mejor. Algunos de ellos tuvieron un progreso, pero meteórico. De hecho, entraron al grado sin haber leído nada, pero terminaron leyendo súper bien. Bueno, entonces veamos. Casi cada 6 de los que no sabían leer aprendieron, pero aprendieron a distintos ritmos. Aquí hay que tener cuidado. Casi se partieron en 4 grupos. De los que no leían nada cuando empezaron, 25% de esos que no leían nada al principio del grado terminaron sin leer nada tampoco. Otros mejoraron, pero mejoraron poquito. Son los del grupo amarillo. Otros, los del grupo naranja, mejoraron un poco más. Y los del grupo verde mejoraron muchísimo. Al final del grado eran otros niños. De los del grupo amarillo y naranja, tenemos los que terminaron el primer grado leyendo menos. Por ejemplo, en el grupo que avanza despacio, en promedio, al terminar primero leían 15 palabras. En el otro grupo, al terminar el primer grado, leían en promedio 30 palabras. No es una cantidad despreciable, pero para los estándares de Manizales nos parecía poco, porque ya van a ver cuánto lo leen los que leen bien. En el grupo que avanza despacio, 7 de cada 10 de esos niños habían empezado sin leer nada. Es decir, pasaron de no leer nada a leer aunque sea 15 palabras. Ahora, este grupo nos preocupa porque son los que menos se están beneficiando del sistema. Bueno, luego de los que no leyeron nada. ¿Por qué? Porque están avanzando despacio. En el segundo grupo teníamos 8 de cada 10 de estos estudiantes habían empezado el grado sin leer nada. En promedio leían una palabrita. Y al terminar leyeron 30. Buenas noticias. A ellos el sistema les está funcionando. ¿Por qué? Porque, repito, no podemos escoger cómo entraron en la escuela. No podemos escoger cómo entraron a primer grado. Pero sí podemos ayudarles a que avancen. Y estos chicos entraron al grado conociendo poco, haciendo poco, pero terminaron el grado leyendo. Recuerden, 20% en cada una de las tablas. 20% avanzan despacio, 21% avanzan más rápido. Ahora miren a los mejores lectores.
21% entraron con ventaja. Ya sea porque aprendieron en el grado de transición o porque si venían desde su casa, venían de un ambiente muy bueno. Ellos, al empezar el grado, fíjense, al empezar el grado, leían en promedio 26 palabras en un minuto. Ellos empezaron el primer grado, como el grupo que avanzan rápido, terminó el grado. Ya vieron la brecha. Los del grupo verde claro entraron de primero, como sus compañeritos del grupo naranja, debería ser naranja del que avanza más rápido, salieron de primero. Es decir, ya les llevaban un año de ventaja, un año entero de ventaja. ¿Cuándo los van a alcanzar? Estos niños que entraron con ventaja los llamamos lectores precoces, porque aprendieron antes de llegar a primero. No solo entraron leyendo bien, sino que duplicaron la cantidad de palabras que podían leer. Es decir, no se quedaron sentados ahí en sus laureles. Todavía mejoraron. Sin embargo, mejoraron menos que el otro grupo. Estos dos grupos son importantes de comparar porque el grupo de la derecha era el grupo que venía de mejores oportunidades, pero el grupo de la izquierda aprendió a leer en la escuela. ¿Por qué? Porque la mayoría de ellos aprendió a leer aquí. La mitad de este grupo, cuando empezó, no podía leer. Al inicio leían 9 palabras. Compárenlos con los lectores precoces que leían 26. Sin embargo, en este grupo, al terminar, leyeron más que los precoces. Leyeron 64. Para estos niños, es para los que el sistema funcionó muchísimo mejor. ¿Por qué? Porque aquí sí puedo decir, fue lo que pasó en esta aula, lo que los enseñó a leer. Los otros ya venían sabiendo. Ya sabían. No nos vamos a echar las flores sobre esos niños, ya lo sabían. Bueno, entonces decidimos comparar las habilidades de los chicos que aprendieron en los diferentes grupos. El grupo rojo son los que no saben leer. El primer símbolo representa la conciencia fonológica. El segundo, el conocimiento del alfabeto. El tercero, la fluidez al leer. Y el cuarto, la capacidad de decodificar palabras que no tienen sentido. No comparen, por favor, entre áreas. Comparen las brechas, es decir, el espacio entre las líneas. Vamos con el primero, conciencia fonológica. Los que están hasta abajo son los del grupo que no sabe leer. Y adivinen qué, ellos también tampoco pudieron desarrollar sus habilidades de conciencia fonológica. Están hasta abajo. Los que leen, aprendieron a leer y salieron leyendo 15 palabras, progresaron por poquito, tienen un poquito de mejor habilidad fonológica. Y luego los que avanzaron más tienen mejor habilidad fonológica, de hecho está en el promedio para la prueba. Pero miren a los dos grupos verdes. Sin importar si eran lectores avanzados o precoces, o si aprendieron ahí en el aula, su habilidad fonológica es buena. Entonces, si no tuvieron la oportunidad de aprender antes, se pusieron las pilas y se nivelaron rápido en el primer grado. Su habilidad fonológica es un factor muy importante. ¿Cómo está el conocimiento del alfabeto? La misma historia. Los chicos que no leen nada son también los que conocieron menos letras. Va avanzando según vamos avanzando en categoría y vemos que los lectores precoces y los que aprendieron en esa aula de primero tienen resultados muy similares. ¿Qué conclusiones podemos sacar?
podemos sacar como conclusiones el efecto poderoso que tiene lo que sucede en el aula de primer grado. Para los grupos de la derecha, los que avanzan más rápido, el sistema les está funcionando. A diferentes ritmos, pero les están funcionando. Es decir, llegaron sin saber y aprendieron. Sin embargo, para los que se quedaron en la categoría que llamamos estancado, que afortunadamente solo es 3%, ellos no lograron aprender. Y eso significa que todavía nos falta pulir el sistema. Nosotros consideramos Manizales una experiencia exitosa, porque vean ustedes que 40%, 45% en realidad son buenos lectores. Terminaron el grado leyendo 52 o 64 palabras. Eso está muy bien. Pero no nos sentamos a descansar. Todavía tenemos cosas que hacer. ¿Cuál es el secreto del éxito en este lugar? Les prometo que el agua no tiene nada diferente. Es la misma o muy similar. La diferencia es que tenemos, desde el 2017, me parece, me corregirán por ahí si estoy equivocada, se viene implementando un currículo común, un currículo que está basado en evidencia y, muy importante, se ha logrado implementar una enseñanza sistemática, explícita, estructurada. Y más allá, la evaluación es constante, con propósito diagnóstico, formativo y también para rendir cuentas. Los estudiantes que tienen resultados más bajos están además en un programa de tutorías. Esto ha tomado años, esto no pasó de la noche a la mañana, tomó años, pero estamos viendo resultados. Voy a hacer énfasis en la enseñanza sistemática, explícita y estructurada, porque esa es la pomada mágica, ese es el ungüento que sí nos ayuda a reducir las brechas entre los niños. Pero, para contar con enseñanza sistemática, explícita y estructurada, yo necesito un currículo. Yo necesito un currículo común. Aquí viene el rol de ustedes como líderes educativos en sus instituciones, porque aunque van a respetar la libertad de cátedra del docente, también tienen el reto de conseguir y garantizar que los currículos en los diferentes salones de su establecimiento no sean islas desconectadas. Tiene que haber un alcance y secuencia, tiene que haber una visión general. Alguien tiene que ser el capitán de ese barco. Y adivine qué, el sombrero de capitán lo tiene usted. Entonces, con la Secretaría hemos venido trabajando unos análisis de referentes curriculares, porque me enteré que ustedes no tienen un currículo prescrito, sino una serie de documentos que les dan sugerencias, recomendaciones acerca de qué incluir en su currículum. Y entonces, después de analizarlos todos, que era un grupo nutrido de referentes, ideamos esta ilustración. En el centro deben estar las habilidades fundantes. En el centro del centro, el vocabulario. Luego, para primer grado, entre la lectura y la escritura deben estar los predictores, es decir, estos conocimientos y habilidades que no solo facilitan, permiten que los niños aprendan a leer y escribir. ¿Y cuáles son? La conciencia fonológica, el principio alfabético, esos son predictores. Facilita el aprendizaje los conceptos de impresión. Y luego tenemos toda la parte de la oralidad, rodeado en un marco, en un contexto de lo que ustedes han decidido que es importante para ustedes.
la literatura, el lenguaje académico, los medios de comunicación, la ética de la comunicación y los sistemas simbólicos. Pero observen, eso es un marco de referencia. En el centro están las habilidades fundantes. Antes de pasar a segundo, usted me preguntará, bueno, ¿y cuánto de cada ingrediente le echo al caldo? Porque si yo dejo, voy a regresar un momento, si yo dejo a que cada quien, a su sabor y antojo, le ponga, piensen que estos son ingredientes para preparar un delicioso guisado. Si le echo mucho de una cosa y poco de la otra, o demasiado de la otra, no sabe bien. Hay que ponerle la cantidad exacta. Y esta es la cantidad que nosotros recomendamos cuando hicimos ese análisis. Concéntrese en primer grado en fortalecer los precursores. Por eso la barra tiene más marcado en los precursores. No abandone la oralidad, pero si usted no pone las bases de la lectura y la escritura que las dan los precursores en primer grado, va a pasar el resto de su vida rellenando el agujero. Es mejor establecer una buena base desde el inicio que tener que regresar a rellenar lo que no hicimos bien. Y ustedes saben, aquí no sé cuál será el equivalente en mi país, la palabra es chapuz. Cuando uno hizo mal una cosa y le hace remienditos y remienditos y remienditos, créanme, nunca queda tan bien como si la hizo bien desde el principio. Para segundo y tercero ya no tenemos en el currículo del grado los predictores, los precursores, ya no. Por eso los tenemos que enseñar en primero y de hecho desde transición, porque en segundo ya es tarde. ¿Y cómo es la dosis para segundo? Ya no existen los precursores. Ustedes le dan muchísimo énfasis a la oralidad, está bien, pero no debemos descuidar la lectura, la escritura, ni el vocabulario. El vocabulario es fundamental. Fundamental. El vocabulario es el ladrillo con lo que construimos las paredes que son los textos. Sin esa materia prima, si los niños no conocen el significado de las palabras que leen, no importa que lean rápido, no importa que lean con ritmo, no van a entender lo que están leyendo. En tercer grado, la distribución es muy similar. Voy a terminar y este tema va a quedar un poco como fuera de contexto, pero es que me dieron una lista de preguntas cuando me pidieron que preparara conversatorio para hoy. Y me preguntaron cuál era el papel que iban a jugar los bibliotecarios y las bibliotecarias en esta estrategia. Y entonces, el docente en el aula está enseñando a leer y escribir. Ustedes están coordinando los esfuerzos para que podamos tener una estrategia que nos permita nivelar los aprendizajes. Pero por fuera, el mundo sigue girando. Los niños siguen aprendiendo. Y las bibliotecas, que ustedes les están apuntando muchísimo a las bibliotecas, lo cual es fantástico, sobre todo para los chicos que en casa no tienen esos recursos, tendrán lo que hay en la escuela. ¿Cómo entonces el bibliotecario va a generar un desafío para que los niños realmente se sientan protagonistas? A través de dos elementos: garantizando que haya suficiente cantidad de textos. Fíjense que estoy diciendo textos porque ahora los textos ya no solo son impresos, ya no solo son libros, también hay textos digitales. Garantizando que hay suficiente cantidad de textos que reflejan al niño. Les llamamos textos espejo. El niño puede verse y reconocerse ahí. Textos que responden a su identidad cultural, a su contexto, a lo que le es familiar y conocido, al mundo en el que habita. Esos son muy importantes. Pero no podemos tener una casa hecha de espejos. Además, necesitamos otros textos a los que llamamos ventanas. ¿Por qué ventanas? Porque nos abren al mundo.
los espejos solo nos devuelven lo que somos. No es una buena idea quedarse nada más viendo lo que somos. Necesitamos diversidad, pero la diversidad más importante, la de ideas, la de experiencias. No condenemos a los niños a vivir en ese círculo diminuto. ¿Dónde están? Abramos ventanas al mundo. ¿Para qué? Para que conozcan otras experiencias, otras culturas, otras ideas, otras opiniones. Para que aprendan también, hablábamos hace un momento del juicio crítico. Para tener juicio crítico yo tengo que saber cómo piensa el otro. Y tengo que saber por qué estoy en desacuerdo con el otro. Y cómo voy a argumentar mis ideas contra las del otro. Pero también, cuando sea necesario, escuchar y cambiar mi propia opinión. Porque si no enseñamos a los niños a tener apertura para cambiar de opinión, terminamos en conflicto. Entonces, los libros ventana son los que nos abren a la diversidad, incluso a la diversidad de lo que no existe. Ayer usé el ejemplo, y lo volveré a usar hoy, de Julio Verne. Imagínense cuando él escribió 20.000 millas de viaje submarino, viaje alrededor del mundo en 80 y cuántos días, viaje a la luna. Eso no existía. ¿Qué tal que alguien me hubiera dicho, no, usted tiene que contextualizar su libro a la realidad de lo que podemos hacer ahora? Imaginen la joya que nos hubiéramos perdido. Y resulta que mucho de lo que él imaginó sucede en la realidad, se adelantó a su tiempo. Démosles la oportunidad a los niños de abrir ventanas al mundo, de conocer más, de imaginar, de expandir, porque puede ser que ellos tengan limitaciones económicas para viajar, pero ese libro los va a llevar a muchísimos otros lugares que existen y que no existen. Y con eso termino mi exposición y creo que tenemos espacio para preguntas, ¿cierto? ¿Cómo estamos de tiempo? Sí, estamos bien de tiempo, Eira. Ya recogí el tiempo. Muchas gracias, Eira. De verdad que ya he tenido la oportunidad de charlar por ahí con algunos coordinadores, algunos directivos, algunos rectores que nos mencionan pues la importancia de lo que nos acabas de mencionar. Para nosotros de verdad, y sé que para todos los que estamos aquí presentes, esta información es muy, muy valiosa y sabemos que sobre todo es de provecho para las instituciones educativas. Bueno, aún así digamos que tenemos aquí algunas preguntas, lo cual pues nos motiva mucho más a seguir como escuchándote. Hay un directivo docente que nos pregunta que cuál fue el corpus, y si de pronto tú no lo tienes tan en claro, pero pues está bien. Aquí también creo que tenemos en sala a Horacio el corpus del estudio que se desarrolló en Bogotá, de cual, pues, de los resultados que nos hablaste hace un rato. La muestra, estudiantes evaluados, todo esto. ¿No lo sabes de memoria? ¿Los tienes en el radar, Horacio? ¿Nos permites? Bueno, tenemos un invitado muy, muy especial y muy cercano de la Casa de Secretaría de Educación del Distrito. No teníamos pensado invitarlo a tarima, pero bueno, ya que está aquí nos acompaña. Él es Horacio Álvarez de Banco Mundial y quien ha estado acompañándonos en un ejercicio muy juicioso en todo el tema de educación, pues no solo a nosotros como Dirección de Ciencias, sino también pues en otros escenarios de la Secretaría de Educación. Horacio, muchas gracias por acompañarnos en esta respuesta. Bueno, muchísimas gracias. Sí, me corcharon. Tenemos los datos, más o menos eran 2.400 estudiantes, alrededor de 4.400 estudiantes, en un grupo de, se escogieron inicialmente 110 sedes educativas representativas con base en los niveles socioeconómicos, matrícula, el índice de pobreza multidimensional en la ciudad. Entonces se hicieron unas muestras estratificadas y con base en eso se seleccionó la muestra de sedes. No fueron instituciones, no fue la institución completa, entonces no se puede decir de la institución completa, es la sede, algunas de las sedes que representaban en su conjunto los estudiantes del primer grado de Bogotá. Y dentro de las sedes, por ejemplo, si había un primer grado que tenía cinco grupos,
Entonces se escogían aleatoriamente dentro de esos grupos a los estudiantes de la institución educativa. Si habían 100, se escogían 35 aleatoriamente. Por eso la muestra es representativa de la ciudad. Y es el primer ejercicio que se hace en primer grado en América Latina, y así les agradecemos a los rectores que participaron en esto y que tuvieron la paciencia con la investigación por el tiempo que dedicaron de sus equipos. Gracias, Horacio, muchas gracias. ¿Alguna pregunta que hayas revisado y que nos quieras responder, Eira? Claro. Bueno, siempre me hacen preguntas acerca de las diferencias de aprendizaje y necesidades especiales de aprendizaje. La disgrafía, la lectura y la escritura están muy relacionadas. Entonces, dislexia se le llama al trastorno específico para aprender la lectura. Disgrafía sería para aprender la escritura. Es muy raro encontrar perfiles puros de niños que son disléxicos y escriben fantásticamente, rarísimo, y lo contrario también es válido. Entonces, en la escritura se ve mucho, y ayer a los docentes yo les decía, si usted sospecha que su estudiante puede estar rezagándose, escúchalo leer y vea cómo escribe. Cuando los niños omiten palabras al escribir, es decir, la falta de ortografía no es delito ni es pecado, y refleja que no han aprendido bien el código, pero si están todas las letras y al leerlo en voz alta suena como la palabra, eso significa que lo que necesita el niño es pulir ortografía, pero no tiene una dificultad para aprender. Donde vemos dificultades cuando los niños omiten letras o las invierten o sustituyen unas por otras, pero que no tienen el mismo sonido. Ahí es donde sabemos que la enseñanza del código escrito, pues necesitamos fortalecerla. Hay alguien que preguntó acerca del concepto de literacidades, concepto que se ha puesto muy de moda, y ciertamente no solamente construimos conocimiento a través de la lectura y la escritura, pero es un gran porcentaje de lo que se hace en la escuela. Trate usted de, piense por ejemplo con una película que representa un libro. Si ustedes han tenido la desafortunada experiencia de ir a ver una película de un libro que era su favorito, no me negarán que no es lo mismo la imagen que el texto escrito. No logra capturar, nunca. Aquí les contaré una intimidad mía. El libro Orgullo y Perjuicio es un libro muy famoso y una película famosísima. Cuando yo leí la novela, yo me imaginé al señor Darcy. No, pero ustedes jamás voy a poder expresar como yo lo imaginé. Ninguna de las películas que he visto ha representado al señor Darcy que yo imaginé en mi mente. Entonces, esas literacidades, que no hay solo con imágenes, ahora se han puesto también de moda muchas otras maneras de crear, de construir conocimiento, no sustituyen a la lectura y la escritura. Pero vamos un paso más allá. Digamos que yo puedo sobrevivir en un mundo donde el señor Darcy que yo me imaginé no es el de la película. No pasa nada. Mi marido muy feliz. Pero yo voy al hospital y tengo que llenar un formulario para que me atiendan. Y el formulario está escrito. Y yo tengo que leer y entender las preguntas que están ahí y responderlas por escrito. Y mis otras literacidades, porque también hay literacidades musicales, por ejemplo, yo podría tener una literacidad musical fantástica, no me va a ayudar a que yo pueda completar ese formulario y el doctor me atienda y me dé la atención que yo necesito. La lectura y la escritura siguen siendo herramientas para la vida. Eso no significa que no le demos lugar a otras literacidades, pero ayer hablábamos de lo deseable y de lo esencial. Y tenemos que pensar que leer y escribir son herramientas para sobrevivir en este mundo. Sobrevivir. Para no echarle de más ni de menos al preparado de la medicina para el enfermo, para saber a qué hora sale el autobús de la estación y llegar a la estación que estoy buscando. La lectura y la escritura son herramientas para sobrevivir, también nos sirven para
recrearnos. Pero no perdamos de vista entonces nuestros objetivos. Me preguntan qué grado es el más adecuado para enseñar a leer y mi respuesta siempre es depende. Eso es una decisión que toman los sistemas educativos. Y yo diría que se puede enseñar en grado de transición, se puede enseñar, generalmente los sistemas públicos enseñan en el primer grado, no por mucho madrugar, necesariamente amanecer más temprano. Hay muchas otras habilidades de oralidad, de vocabulario y de construcción de aprendizajes previos que los niños necesitan, entonces tampoco es la idea salir corriendo a machacar el código y descuidar los otros conocimientos que después vamos a necesitar también integrar. Entonces yo diría que muy temprano no es una buena idea enseñar a leer. Sí es una buena idea sentar las bases y enseñar los predictores de la lectura y la escritura. Eso sí no debería ser negociable en el grado de transición o en preescolar. ¿Por qué? Porque los predictores, como la conciencia fonológica, los conceptos de impresión, ese ya sería facilitador, abonan la tierra para que cuando llegue el momento de la enseñanza formal, la tierra esté preparada para producir ese aprendizaje. ¿Cómo se ve afectado por el número de estudiantes por aula? Bueno, idealmente no les puedo dar un número ideal. He leído algunos estudios y no hay mucha, no hay un número mágico que yo les pudiera dar. Lo que sí les puedo decir es que más que concentrarse en el número de aula, se deben concentrar en la gestión del aula. Un aula mal gestionada con 3 estudiantes es un caos, con 50 también. Un aula bien gestionada, claro, no le vamos a meter a los 150 niños en un aula, tampoco, pero más que el número, tiene mucho que ver la gestión. Si su docente se queja de que tiene muchos estudiantes, bueno, yo pensaría en la razón, cantidad de niños y espacio. No es lo mismo tener 20 estudiantes en un salón diminuto que en un salón un poco más grande, ya no digamos 30, ya no digamos 40. Entonces depende de muchos factores, depende de la infraestructura con la que usted cuenta, pero depende muchísimo más de la gestión del docente. Y también depende de la variedad de estudiantes con los que usted tiene. Eso es más complejo. Sí se puede separar en grupos a los estudiantes. A los que van más avanzados se les coloca una actividad semi-independiente y si ellos ya pueden leer y escribir, esa es la gran ventaja, eso es lo que realmente hace la diferencia. Pueden leer instrucciones, pueden trabajar leyendo un texto, pueden trabajar actividades relacionadas con el texto, mientras usted trabaja con los que no pueden leer y que sí necesitan una interacción directa con usted. Pero eso requiere de parte del docente mucha organización y una gestión fantástica del aula. No es imposible, pero no todos los docentes tienen esa facilidad. ¿En qué consisten los conceptos de impresión? Los conceptos de impresión van mucho antes de entender, de empezar a leer, entender que lo que hablamos se puede representar por escrito. Lo que yo digo que esos garabatos que están ahí, que son las referencias, son palabras. Que las letras se agrupan, hay espacios entre esos grupos y eso significa que cada grupito de letras representa una palabra que yo puedo hablar. Conceptos de impresión es saber que aquello que está arriba es el título y es importante, por eso está resaltado y aparece más grande y me dice lo que viene abajo. Conceptos de impresión son saber que yo empiezo a leer de arriba hacia abajo, de izquierda a derecha, que si tengo un libro le doy vuelta a las hojas y que empiezo a leer de adelante hacia atrás. Y algo muy importante para encadenar con la pregunta de las literacidades y de la imagen. Conceptos de impresión significa entender que lo que leo son las palabras, no los dibujos. Que las palabras son las que transmiten, las que encapsulan este lenguaje. Y en un libro yo leo las palabras.
Con los niños chiquitines, ustedes han visto que uno llega a un salón, yo visito salones que me encantan, y dice, ¿tener un libro? Y uno dice, sí. Sacan un libro y como no saben leer, empiezan a ver las dibujitos y van pasando como 3 páginas al mismo tiempo. Se van inventando ellos lo que se les da la gana. Y de pronto ven una imagen que les gusta y entonces te la describen. Eso no es leer. Pero ya saben que en ese libro hay un mensaje, que en ese libro se imprimió lenguaje. Esos son conceptos de impresión. Una pregunta sobre métodos. Bueno, métodos hay muchos. Los métodos se pueden dividir de muchas maneras. Le haré propaganda a un artículo que escribí para una revista chilena. Los métodos se pueden dividir de muchas maneras. Están los métodos que consideran que los niños son algo así como arqueólogos y van a desentrañar por sí mismos ese código, lo van a descubrir y lo van a reinventar, y que lo único que usted necesita es exponerlos a suficientes textos y a variedad de textos, y gracias a ellos, a eso ellos se van a poner un sombrerito de investigador y van a desentrañarlo. Y ese es el método al que me referí cuando dije que está creado para el grupo de arriba. Los niños en el grupo de hasta arriba, con las mejores oportunidades y con la mejor habilidad natural, pueden aprender en esas circunstancias. 5 a 10%. Los del grupo verde claro ya empiezan a tener un poco de problemas, mala ortografía, algunas dificultades. Ese método de reinventar, redescubrir, desentrañar, desenterrar, no es el mejor de los métodos, en mi opinión. Ustedes le preguntarán a otro experto y puede ser que estén en desacuerdo conmigo. Yo baso mi opinión en la evidencia de la investigación que nos ha mostrado una y otra vez. Y fíjense que no solo en la enseñanza de la lectura. Lo que pasa es que suena muy lindo, de veras suena muy lindo. ¿Quién no quiere rodear a sus estudiantes de literatura fantástica, de variedades de textos bellamente ilustrados? Y además, dar un pasito atrás, porque el método presupone que usted no es el protagonista, sino los chicos que construyen por sí mismos, sentarse y observar cómo sucede ese aprendizaje, y ustedes, pues, están nada más ahí mirando. Sería ideal, sería fantástico, pero no vivimos en un mundo ideal, y resulta que no podemos elegir solo entre el 5 y el 10% de los estudiantes a los que ese método les podría funcionar o no les representaría un obstáculo. La otra familia de métodos son a los que llamamos explícitos, en los que dicen, no, usted tiene que enseñar. Miren, cada 10 o 20 años sacan un artículo en revistas científicas, porque además les cambian el nombre, y no solo en la enseñanza de la lectura, en la enseñanza de matemáticas y de ciencias también se ponen mucho de moda estos métodos de autodescubrimiento. Y cada 10 o 15 años sale un artículo donde dice, por favor, señores docentes, no los usen porque no funcionan para todos, funcionan para un número reducido de niños con mejores oportunidades y más talentosos. Entonces hay que tener cuidado. ¿Qué método elegir? Yo le diría el método que funcione. Usted debería usar el método que funcione. La evidencia hasta ahora dice que lo que yo les estoy proponiendo es lo que mejor funciona. Mañana podríamos descubrir algo que funcione un poquito mejor y por eso seguimos investigando. Y yo encantada de compartírselos. En este momento, este es el método que mejor funciona. ¿Y qué queremos nosotros? Que nuestros niños aprendan. Entonces usamos el método, no el que me gusta más a mí, sino el que funciona mejor. Entonces, cuando le vengan a ofrecer un método, usted pregunte, ¿cómo funciona? ¿Con quién funciona? ¿No, Horacio? Y solo quería una reflexión porque estamos en la escuela normal María Montessori. María Montessori hace 100 años más o menos descubrió este método. Y las bases del método Montessori de enseñanza de lectura, no sé cómo lo enseñan acá, son métodos de instrucción directa a un método.
en el que se le enseña al niño a leer, no a partir ni siquiera del nombre de la lengua, sino del sonido. Y los niños trazan los sonidos. Si ustedes van a un aula Montessori convencional, encuentran las letras, encuentran que los niños repasan esas letras y dicen ese método, que son los métodos sistemáticos, sintéticos, fonéticos, se puede decir que caen en esa categoría. Hace 110 años que lo propuso María Montessori y hoy día es uno de los métodos investigados que como dice ella, son los mejores para enseñar a leer a todos los niños, no solo a un grupo pequeño, sino a todos los niños. Muy bien, y la última pregunta que tenemos es con respecto a las características de los textos. ¿Cómo plantean el diseño de los libros que envían a los colegios? Si me pregunto, porque parte de mi trabajo es hacer textos, la elaboración de textos es un proceso muy apasionante. Inicia con entender cuál es el currículo del grado y cuáles son las habilidades evolutivamente que deberíamos trabajar en cada grado. ¿Por qué? Porque hay currículos que son muy ambiciosos y hay currículos que también tienen muchas variaciones, es decir, cosas muy elevadas y cosas muy fáciles. Entonces lo que hacemos primero es un tendido de todos los contenidos curriculares y habilidades que queremos que se trabajen con el libro de texto. Las ordenamos de lo que consideramos más sencillo a los más complejos, las vamos enlazando, cuáles se van relacionando unas con las otras, y una vez que tenemos esa tabla de contenidos empezamos a generar los textos. Generalmente hacemos unidades temáticas, por ejemplo en preescolar hicimos unidades temáticas para trabajar lo que llamamos campos semánticos, es decir, enseñar vocabulario pero en una familia. Generamos textos que tengan que ver con esos contenidos, que se adecúen al contexto de los niños, que tengan una legibilidad apropiada para los niños, que se adapten al tema, a los contenidos, y luego hacemos actividades que estén alineadas para aprovechar los textos y para representar lo que nos pedían en el currículo. En 2 minutos lo que les puedo decir, pero nos toma 1 año o más generar un libro de texto, luego lo sacamos a validar con los usuarios, con los docentes, a partir de la retroalimentación que tenemos por parte de ellos, lo mejoramos, todos los textos son siempre perfectibles y al final llegan a las escuelas. Eina, muchísimas gracias por compartir con nosotros, con nuestros lectores, por haber atendido la invitación de la Secretaría de Educación del Distrito, y seguros que quizás no será la última vez que podamos compartir tus experiencias. A todos ustedes, rectores y rectoras, muchísimas gracias por haber aceptado también la invitación. Esperamos que todas estas experiencias compartidas, todas estas historias compartidas de nuestra experta internacional puedan ser replicadas al interior de sus instituciones educativas. Yo retomo un poco las palabras de Gina, y es valorar mucho el esfuerzo que ustedes hacen por estar aquí, por capacitarse, por entender lo que desde la Secretaría de Educación del Distrito se propone, y que ustedes son la puerta de entrada, por supuesto, de las instituciones educativas, son un pilar fundamental para que todas estas estrategias puedan aterrizar. Ya pronto iniciará en forma el plan de fortalecimiento de la lectoescritura, 200 instituciones educativas que vamos a focalizar este año. Nuevamente les proyectamos el código QR para que ustedes puedan diligenciar los datos y reciban las memorias del evento a través del correo electrónico. Muchísimas gracias por su asistencia.